Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube de Dual Core Tech and Games. Bienvenidos a un nuevo video de esta sección Aprendiendo Algo. El día de hoy vamos a hablar de discos duros mecánicos y sólidos, que son cómo se usan, ventajas, desventajas. Y bueno, vamos a empezar con el disco duro mecánico. Es un disco duro mecánico. El disco duro mecánico, es un disco duro de almacenamiento, comprende de algunos componentes. El primero es la placa lógica que está aquí, donde podemos ver también el conector de energía y de información. Después tenemos un mecanismo que es, un motor que gira, en este caso hasta 7200, más bien gira 7200 revoluciones por minuto. Luego tenemos los platos, estos pequeños platos que es donde en realidad se almacena la información en estos discos duros. Y por último, tenemos un lector que es como el clásico lector que vemos en un disco LP, que va leyendo la información en los diferentes sectores del disco duro. Bueno, el disco duro mecánico, ¿cuál es la ventaja de un disco duro mecánico? Bueno, un disco duro mecánico es económico. Hoy en día están aproximadamente, vamos a hablar en dólares, unos $70 un disco duro de 1 terabyte. No pasan de esa cantidad. Bueno, dependiendo también en la clase de disco duro. Son de gran almacenaje. Encontramos hoy en día todavía hay desde 160 gigas, pero pues ya casi, de hecho creo que ya ni los fabrican. Prácticamente encontramos desde 500 gigabytes hasta 4 terabytes. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, esos discos duros no son rápidos, el acceso es muy lento. Ya les platicaré un poco más adelante cuál es el acceso. Y otra desventaja es que si reciben un golpe, de hecho este por eso se murió, porque es un disco duro externo que se cayó desde 30 centímetros más o menos, estaba funcionando y se dañó completamente. Bueno, ¿cómo funciona un disco duro mecánico? Bueno, el disco duro mecánico tiene estos platos, los cuales giran con ayuda del motor, y después tenemos la cabeza, que es la que lee la información. Esta cabeza, busca en cada sector del disco duro la información que nosotros le estamos requiriendo, ya sea de nuestros juegos, ya sea de aplicaciones, ya sea fotos, imágenes, video. Va buscando y conforme la va encontrando, la va leyendo y nuestra computadora ya la va transcribiendo como tal. Eh, así es prácticamente como funciona. La velocidad de acceso, es una de las desventajas del disco duro mecánico, ya que para encontrar algún archivo, el disco duro tiene que ir desde el inicio hasta el final del disco duro para encontrar todos nuestros archivos. Y eso es, digamos, la velocidad de acceso, que tanto se tarda en accesar a nuestra información. Y bueno, ahora vamos a hablar de los discos duros sólidos. Los discos duros sólidos es tecnología reciente, pero no tan reciente, porque en realidad está basado en la tecnología de las memorias RAM. Las memorias RAM tienen unos pequeños módulos, de hecho estoy buscando una, pero no encuentro alguna. Tienen unos pequeños módulos en los cuales se almacena la información. El disco duro sólido, ¿cuál es una de las ventajas del disco duro sólido? Que son muy rápidos, la velocidad de transferencia es muy alta, la velocidad de acceso de la información es muchísimo más baja que en un disco duro mecánico, ya que al no tener partes movibles, no tiene que estar buscando en cada parte de la memoria, simplemente hace una búsqueda, ¡prum!, encuentra el archivo y lo manda. El disco duro mecánico trabaja bajo las memorias NAND y además bajo un controlador. Este controlador, lo fabrican diversas personas. El más conocido es el de SandForce. Este controlador es, digamos, que lo mismo que la placa lógica del disco duro mecánico, solamente que el controlador lo que hace es literalmente controlar el flujo de información, qué tan rápido se lee, qué tan rápido se transmite, etcétera. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, otra ventaja es que son shockproof, se me fue la palabra en español, resistentes a los golpes. No son resistentes al agua, pero son resistentes a los golpes. Eso significa que si tenemos un disco duro sólido y de repente se nos cae, es prácticamente imposible, bajo ciertas circunstancias, que el disco duro se dañe. También una computadora, por ejemplo, que tenga disco duro sólido y la tengamos prendida y de repente la estemos agitando, en un disco duro mecánico se puede dañar el disco duro. En un disco duro sólido eso es prácticamente no pasa.
Otra de las ventajas es que al no tener partes mecánicas ni móviles, gastan mucho menos energía y se calientan mucho menos. Una de las desventajas sería el precio. Hoy en día todavía es muy cara esta tecnología, digo, para un usuario común y corriente como nosotros, los mortales. La capacidad de almacenamiento es muy poca, a pesar de que ya hoy en día hay discos duros de 1 terabyte que lo ofrecen diversas compañías y ya están prácticamente a la vuelta de la esquina los de 2 terabytes. Esta tecnología, bueno, comparado a los 4 terabytes que podemos tener con un disco duro mecánico, digo, es una diferencia del un tamaño, una reducción del 50% contra uno mecánico. Y además de que en los mecánicos ya próximamente habrá discos de 6 teras, están prácticamente anunciados. Bueno, ahora ventajas y desventajas comparando uno con el otro. La ventaja de un disco duro sólido es que la velocidad de acceso de información, la velocidad a la que escribimos, encontramos y leemos la información es muchísimo más rápida que un disco duro mecánico. La ventaja de un disco duro mecánico va a ser la capacidad de almacenamiento. Otra ventaja y desventaja es que un disco duro mecánico, la vida es improbable, o sea, nos puede durar como un año, nos puede durar 20 años. Un disco duro sólido tiene un lapso de vida ya determinado. Esto se determina en base a cuántas veces metemos y sacamos información. Es igual que en una memoria USB, a lo mejor tienen por ahí alguna memoria USB que ya tenga algunos años y ya no lee ni escribe, de hecho la reconoce la computadora pero ya no funciona. Eso es porque tienen cierto tiempo de vida útil en acceso y lectura de información, escritura de información. Un disco duro mecánico, bueno, por ejemplo, se puede llegar a dañar el mecanismo y el lector, pero mientras, por ejemplo, el plato siga funcionando, simplemente es cosa de cambiar el lector y el mecanismo y podríamos tener un disco duro funcional, que es muy raro que se haga y solo se llega a hacer en caso de que tengamos información muy preciada en ese disco duro y de verdad no nos podemos dar el lujo de perderla. Bueno, ahora, ¿qué deberían de comprarse, un disco duro sólido o uno mecánico? La respuesta es muy sencilla. Si tienen un buen presupuesto, yo recomiendo un disco duro sólido de mínimo 60 gigas. Si pueden 120 mejor, si pueden más pues todavía mejor. 60 o 120 gigas son perfectos para instalar el sistema operativo y programas esenciales como por ejemplo la paquetería de Office, a lo mejor se instalan Photoshop, CorelDRAW, algunos de esos programas que necesitan que carguen rápido, y el disco duro mecánico dejarlo como su disco duro de almacenamiento de información. Yo en lo personal no recomiendo instalar juegos en un disco duro sólido porque al final de cuentas no nos da una ventaja. Carga más rápido el juego, pero si jugamos juegos como League of Legends o Dota, en realidad no importa si nosotros cargamos muy rápido, si los demás no cargan, pues ya valimos. En juegos como Battlefield, bueno, podemos entrar mucho antes a la partida y a lo mejor 20 segundos después o 10 segundos después ya entrarán los demás. Yo no recomiendo esto, en realidad el único beneficio es que los juegos cargan más rápido. Yo en lo personal tengo un disco duro sólido como el disco duro principal, mi Windows inicia rápido, y un disco duro mecánico donde tengo instalados mis programas muy pesados, todos mis juegos y etcétera. Y bueno, espero que hayan entendido un poco más qué es un disco duro sólido, qué es un disco duro mecánico. Si alguna duda o sugerencia, bueno, ya déjenla en la descripción, propongan próximo tema. Les dejo abajo mis redes sociales, Twitter, Facebook, y bueno, también les dejo el otro canal que ya voy a subir el episodio número 2 de la guía Dota 201. Y bueno, esto fue todo y hasta la próxima.